Gloria a Dios. Dice la Biblia que los discípulos se le acercaron y le dijeron: Maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos, del fin de los siglos. En el capítulo 24 y el verso 3 de Mateo en adelante, y el Señor Jesucristo les comienza a hablar de lo que hoy está aconteciendo en la tierra. Él les comienza a decir lo que hoy estamos viendo en el planeta Tierra, y por lo que hoy está pasando en la tierra, sabemos que la venida de Cristo está cerca. Gloria a Dios. Es cuando más derechito, más en santidad tenemos que caminar. Gloria a Dios. Y leemos su palabra honrando a los tres poderes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra nos dice así. Gloria a Dios. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vamos a orar. Amante y soberano Dios, que estás a la diestra del trono de la gracia, en esta hora me presento delante de ti, Señor Jesús. Que seas tú hablando por medio de mí esta noche, Cordero de Dios. Atamos y reprendemos todo principado, toda potestad de las tinieblas, todo espíritu contrario, todo espíritu de perturbación, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de santería, magias oscuras, magias de las tinieblas que se estén moviendo alrededor de esta casa y contra de esta casa. Ahora los atamos por el poder de la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo dice que Él nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Señor Jesús de los cielos, atamos y reprendemos todo demonio, todo principado, toda potestad de las tinieblas, Señor Jesús de los cielos. Todo espíritu, Padre de la gloria, se sujeta por el poder de tu palabra, Jesús. Que sea un carbón encendido en mi lengua, Dios amado de la gloria. Que seas tú hablando esta noche, Señor Jesús, y no yo, Cordero de Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad. Gracias, Jesús. Seas honrado y glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amada iglesia. Dice la palabra de Dios que este siervo, el apóstol Juan, dice la Biblia, que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por hablar la palabra de Cristo, por anunciar el evangelio. Él estaba en una isla. Lo habían metido preso por predicar la sana doctrina. Como también para nosotros los predicadores que predicamos la sana doctrina, no vienen tiempos buenos, vienen cosas difíciles. Pero yo voy a decirte, amada iglesia, gloria a Dios, que dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo: para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Y todo aquel que predica la palabra de Dios tiene que estar dispuesto a ser apedreado, a ser azotado, incluso a ser despedazado por causa de la palabra de Cristo. Yo estoy dispuesto a morir por la palabra de Dios.
Y dice la palabra de Dios que este varón estaba bien, miró una visión. Y dice ahí la Biblia, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que sucederán pronto. Lo que hoy estamos viendo, gloria a Dios. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el verso 11, dice que tenemos que cuidar nuestra corona para que no venga otro y la arrebate. Es nuestra salvación que tenemos que cuidar en cada día. Y dice el verso 7: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardar la palabra es obedecer la escritura, es obedecer lo que está escrito, es vivir conforme a lo que acontece, a lo que está escrito en la escritura. No podemos vivir a la manera de nosotros, sino como manda la Biblia. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo pronto viene. El Rey pronto viene a la tierra a traer su pueblo. Pronto vamos a desaparecer de todo el globo terráqueo aquel pueblo que alaba a Jesucristo, porque la Biblia dice en el libro de Amos, dice la palabra de Dios, que vienen tiempos de hambre, pero no de hambre de pan ni de sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Porque cuando este pueblo se desaparezca, van a correr de norte a sur buscando quien les predique la palabra. Pero lastimosamente el tiempo se ha acabado. El tiempo es ahora de obedecer la palabra de Cristo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios: yo, Juan, dice Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y mire, algo sorprendente dice: después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Gloria a Dios. Pero algo increíble pasa cuando él quiere postrarse para adorar al ángel. Dice la palabra de Dios que el ángel le dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de los hermanos de los profetas, de los que guardan los mandamientos. En pocas palabras, la Biblia nos enseña algo maravilloso, amada iglesia, que nosotros, nuestros cuerpos van a ser igualitos que el de los ángeles, porque dice la palabra de Dios que cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados en un cuerpo incorruptible, igual al de los ángeles. Y dice la Biblia, él me dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Aleluya. Vamos a ser igualitos. Gloria a Dios. Y dice el verso 10: y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca. Tenemos que hacer las cosas bien, porque en un abrir y cerrar de ojos, en un momentito, en un parpadear de nuestros ojos, se va a desaparecer la iglesia. Va a ser raptada la iglesia. Usted ve que avisan cuando viene una enfermedad, pero para el rapto de la iglesia no va a haber aviso. El aviso es hoy. Hoy estamos avisando. Cada vez que predicamos la palabra, cada vez que anunciamos el evangelio, estamos avisando que el rapto de la iglesia, que el arrebatamiento de la iglesia se aproxima a la tierra, de que Cristo
se acerca a la tierra. Y dice la palabra de Dios, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es santo, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que practicar la justicia cada día más y más. Tenemos que practicar esta justicia, poder interesarlos en este mapa que Dios nos ha dejado para nosotros poder llegar al cielo. Gloria a Dios. Ahí dice la palabra de Dios en Daniel también capítulo 12 y el verso 10. Dice la palabra de Dios que muchos serán emblanquecidos, muchos serán limpiados, pero los impíos, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12 y el verso 10, que no. Gloria a Dios. Por eso dice ahí la Biblia, el que es injusto, sea injusto todavía. Gloria a Dios. Pero nosotros que practicamos la justicia, tenemos que seguirla practicando, tenemos que seguirla poniendo por obra, tenemos que seguir llevando el evangelio, porque la palabra de Dios dice que si nosotros tenemos amor, no tenemos que buscar lo propio, tenemos que buscar lo que está perdido, ir a buscar aquellas almas, ir a buscar a aquellos drogadictos, ir a buscar a los indigentes, aquellas mujeres que venden su cuerpo sin saber nosotros las razones. Tenemos que ir a anunciarles la palabra de Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto, dice la palabra, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuáles son las obras de nosotros? No solamente, amados hermanos, es venir a la iglesia. Ser cristiano no solamente es traer una Biblia. No solamente es venir a la iglesia, sentarnos, cantar, adorar a Dios, no. Ser cristiano es una responsabilidad que a nosotros nos toca ya de predicar también, de anunciarle al que no tiene a Cristo, de hablar el evangelio, de vivir conforme habla la palabra de Cristo. Aleluya. Porque dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios. Amén. Y dice ahí en el capítulo 20 y el verso 12 de Apocalipsis, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Daniel capítulo 12 y el verso 2, dice la palabra de Dios que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza y confusión perpetua y otros para vida eterna. Pero nosotros tenemos que estar preparados tanto por el arrebatamiento de la iglesia como también por la muerte, porque no sabemos si el día de mañana podemos amanecer. El deber de nosotros es estar practicando la justicia, cuidando la vestidura que Dios nos ha dado, cuidando esa ropa blanca, esa vestidura blanca que Cristo nos ha dado para que no sean manchadas con el pecado. Gloria a Dios. Aleluya. No digo que yo no peco, si todos pecamos, pero procuramos de no practicar el pecado. Amén. Tenemos que procurar de no practicar cosas que entristezcan al Espíritu Santo. Yo soy el alfa, dice la palabra en el verso
verso 13. Y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En el principio era el verbo, dice la Biblia, y el verbo era Dios, en Juan 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice en el libro de Génesis 1:1. Gloria a Dios. Y por eso dice la Biblia: yo soy el alfa, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el primero, yo soy el último. Es el único al que le debemos dar honra, de que le debemos dar gloria por los siglos de los siglos, porque Él hizo la tierra, Él te formó a ti del polvo de la tierra. Es el único que se merece la gloria, se merece la honra, se merece todo el poder. Gloria a Dios. Y dice el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo: procurad entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos, dice la Biblia, los que la hallan. Pero nosotros tenemos que procurar por esa puerta estrecha, porque angosto es el camino, dice la Biblia, y son pocos los que le encuentran. La palabra de Dios dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros tenemos que procurar ser de los pocos y no de los muchos. Aleluya. Para que en aquel día que sea sonada la trompeta, podamos ser arrebatados, podamos irnos en ese rato hacia el cielo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 16 y el verso 15 dice la Biblia: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Cuando la Biblia los habla en el libro de Apocalipsis capítulo 16 y el verso 15, ahí nos está hablando de las vestiduras blancas que Dios nos ha dado. Una vestidura blanca, ¿por qué razón Dios nos da una vestidura blanca? Porque usted sabe que lo blanco es algo aseado, algo bonito, que con un poquito de mancha se echa de ver que está manchada esa vestidura. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: he aquí yo vengo como ladrón. Pero no es un ladrón, porque Él ya pagó un precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él dice que tenemos que estar velando para que no lo sorprenda como ladrón. Pero Él no es un ladrón, porque Él ya pagó el precio. Él pagó tu vida a precio de sangre. Él recibió latigazo, dice la palabra de Dios. Se le hicieron como llagas por nuestras enfermedades. Entonces Él pagó un precio. Él derrotó al diablo, Él derrotó la muerte y nos dio vida a nosotros. Y dice la Biblia que nos ha dado vida y vida en abundancia. Poderoso es el nombre de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gloria a Dios. Dice el verso 15: mas los perros estarán fuera. Y tiene una coma. Y los hechiceros, tiene otra coma. Y los fornicarios, tiene otra coma. Y los homicidas, tiene otra. Y los idólatras, y todo aquel que ama
y hace mentira. Gloria. Ya puede ser chiquitita la mentira. Es mentira. Gloria a Dios. No importa sea grande o sea pequeña. Nosotros tenemos que saber lo que vamos a hablar. No solamente es que yo voy a venir a predicar esta palabra. Yo tengo que vivirla para poder predicarla. Tenemos que vivir lo que predicamos. Porque si no, entonces de nada nos sirve. Estamos sirviendo de puente para que otro pase y se salve y nosotros quedarnos atrás. No, tenemos que vivir esta palabra. Tenemos que vivir conforme a la Biblia para también así poder también alcanzar la salvación. Dice la palabra de Dios, más los perros estarán fuera. Gloria a Dios. Le preguntaba a un varón de una iglesia, ¿para ti quiénes son los perros? Él me dijo, son los del mundo. No, la palabra de Dios dice, la Biblia habla, te dice y te contesta. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 56 y el verso 10. Ahí está el contexto de esta palabra. Si hay alguno ahí que me lo busque. Isaías capítulo 56 y el verso 10. Dice la palabra de Dios. Isaías, capítulo 56 verso 10. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que nosotros, el pastor de cada iglesia, es una atalaya. Aleluya. Yo estuve en otras iglesias, pero no estaban atalayando, no estaban reprendiendo al pecado. Y como les dije aquel día, amo este lugar. Y nunca pensé llegar a México y llegar a un lugar donde se predicara la sana doctrina, donde se reprendiera el pecado. Gloria a Dios. Y este lugar tenemos que cuidarlo. Al pastor tenemos que cuidarlo. A la pastora tenemos que cuidarlo, porque ellos están parados en la sana doctrina. Gloria a Dios. 10:50. ¿Algún valiente que me lo lea ahí? Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, Aman el dormir. aman el dormir. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios dice, mas los perros estarán fuera. Dice la palabra de Dios que son mudos. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios, hay muchos pastores que pueden ver que el pecado está en el altar, pero ellos prefieren acomodarlo ahí un poquito y no reprender el pecado. Dice la palabra de Dios, en aquel día Dios le va a decir, apártate de mí, perro mudo. Dice la palabra de Dios que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Cobarde que no quiso hablar la verdad, cobarde que no quiso reprender el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que si alguien viene a nosotros con otra doctrina, ni siquiera le podemos decir bienvenido. Por eso dijo el Señor Jesucristo también, no le deis lo santo a los perros. En el capítulo 7 de Mateo, en el capítulo 6 y el verso 7, ahí dice, no le deis lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo, amados hermanos? Dice la palabra de Dios que esta palabra es santa y tres veces santo. El altar es santo y tres veces santo. Y el rebaño se tiene que cuidar de cualquiera que venga a traer otra doctrina, una doctrina diferente, porque dice la palabra de Dios que el que se le quita, el que le quite a esta palabra, se le va a quitar el reino. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que también los hechiceros, también los fornicarios, también los homicidas,
La palabra de Dios dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Aleluya. Porque el Señor dijo en su palabra, dice la palabra de Dios, que los fariseos se le acercaron por tentarle y le dijeron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él les dijo: ¿qué lees? Y él les dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo semejante a este es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que el que no ama a su prójimo es homicida. Y dice aquí la Biblia que los hechiceros estarán fuera, los fornicarios estarán fuera, los homicidas estarán fuera, los idólatras estarán fuera, y todos los mentirosos también estarán fuera, dice la Biblia. Aleluya. Dice la palabra de Dios que ambicionar el dinero Es idolatría. también es idolatría. Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a nuestro Padre Celestial, que está a la diestra del trono de la gracia, y también al Dios del dinero, que es Satanás, y que el Señor lo reprenda. No podemos servir a dos señores. Y dice la palabra de Dios: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y oiga lo que tiene que decir la esposa. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. Por la salvación no se paga, amados amigos, amados hermanos. Por la salvación no se paga. Esto es gratis. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Juan 7, 37, 38 y 39. Dice la palabra de Dios que el gran último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Decía del Espíritu Santo que habría de venir sobre nosotros. Y así tenemos que estar también nosotros, rogando que venga. Ven, Señor Jesús. Pero también anunciando esta palabra, anunciando lo que está aconteciendo, alertando al mundo, alertando a los amigos, hablándole de Cristo, para que también ellos puedan alcanzar la salvación. Aleluya. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Por el oír viene la fe. Gloria a Dios. Y dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si usted se pone a estudiar todo el libro de Apocalipsis, hay plagas inmensas, plagas que van a estar después del rapto de la iglesia. Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y el capítulo 5, ahí los relata conforme al arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Y después comienzan a abrirse los juicios, los sellos, y comienzan a venirse las plagas. Dice la palabra de Dios que los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos.
Y cuando la Biblia los habla de hombre, encierra mujer y hombre. Encierra todo. Cuando la Biblia habla de hombre, dice la palabra de Dios que van a buscar la muerte. Van a ansiar morir, pero la muerte va a huir por 5 meses. Va a huir la muerte. Va a haber una gran tribulación en la tierra. Los hombres van a agarrar armas, van a querer morirse, pegarse un balazo, pero no van a morir. Van a agarrar cuchillos, se van a sajar, sus tripas van a colgarse, van a salir, pero así van a andar por la desobediencia, porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que le quite a la palabra, se le va a quitar el reino. Y todo aquel que le ponga a la palabra de Dios, se le van a poner las plagas escritas en este libro, dice la Biblia. Yo testifico, dice la palabra de Dios, Jesús, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y la palabra de Dios es verdad, hermanos. El Señor dice: conoceréis la verdad, que es la Biblia, y la verdad te va a hacer libre. Dios no vino a condenar al mundo, dice la Biblia, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la palabra nos va a condenar aquel día si la desobedecemos. Pero si la obedecemos, Él nos va a decir: ven, bendito de mi Padre. Gloria a Dios. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amados hermanos, es un privilegio servirle al Señor Jesucristo. Tenemos que darle gracias a Dios de que a nosotros llegó el conocimiento de la palabra, porque hay muchos que todavía ignoran sobre este libro. Todavía ignoran. Yo llegué al Distrito Federal y ahí quería quedarme, pero el Espíritu me decía que no es aquí, es allá. Y ahí estaba llegué de una familia y les comencé a hablar de la Biblia, y ellos me dijeron: queremos aprender, queremos conocer de ese Jesús que tú nos hablas.